diciendo. ¿Cómo explicamos este estado de cosas? ¿No, ¿me están marcando el tiempo? No. Bueno, ojalá me dijeran que me quedan 2 minutos. ¿Cómo explicamos esto? Y simplemente quiero mencionar varios factores que me parecen interesantes señalar. Gerhard también ayer en su charla mencionó un momento muy interesante en la evolución del pensamiento latinoamericano en relaciones internacionales. Estamos hablando de los años 70-80 esencialmente, en donde no solo nació la teoría de la dependencia, sino en nuestro campo una reflexión muy rica y muy interesante acerca del problema de la autonomía. Y Gerhard fue uno de los pioneros en esta reflexión al conceptualizar la idea de la autonomía periférica, que, como mencioné ayer, fue muy influyente en mi propio trabajo. Cuando este periodo terminó, y mencionó ayer que la crisis de la deuda hizo de la suya realmente para cortar la posibilidad de la región de pensar en la autonomía, pues también la disciplina volvió a ser marcada por el carácter práctico y aplicable de su conocimiento. Entonces tenemos una sola extensión, creo, y es este periodo muy extraño en la historia de la disciplina, pero en términos generales, como comencé señalando, se trata de una disciplina en donde entre más aplicable y práctico lo que producimos, mejor, porque la idea es que esto después puede ser usado por el Estado a nivel de política exterior. Cuando uno se pregunta por qué la obsesión con el conocimiento práctico, pues creo que tiene múltiples explicaciones, pero una de ellas creo que tiene que ver con el mismo carácter de las ciencias sociales en América Latina y nuestro campo en particular. Estas fueron creadas esencialmente por el Estado, estamos hablando de los años 50, con el fin de ofrecer un conocimiento susceptible de ser traducido en políticas públicas. Entonces, desde el mismo inicio de las ciencias sociales de la región, y lo vemos en relaciones internacionales, ha habido un supuesto, y es que lo que se produce en la academia debe ser posible de ser traducido por el Estado para ayudarlo a desempeñar sus funciones y hacerlas bien. Hasta qué punto lo hace o no, pues ya viene el problema, y no quiero meterme en eso porque no logro explicar por qué el Estado no acepta las recomendaciones en este campo, pero esto es un poco el supuesto. Junto con esto, y no voy a hablar de las fundaciones, pero es un tema que me ha interesado mucho, este carácter práctico del conocimiento se puede entender también en función del apoyo internacional que ha recibido una disciplina como las relaciones internacionales por fundaciones filantrópicas. Mencioné la Fundación Ford, que ha sido la más importante en este campo, que de algún modo inciden en los términos de debate acerca de temas internacionales. Cuando, por ejemplo, la disciplina nació y esta entidad real comenzó a operar, es imposible entender su éxito a nivel regional sin entender, por ejemplo, que la Fundación Ford en ese momento tenía un interés muy explícito en fortalecer los estudios internacionales en América Latina como una manera de hacer un contrapeso a lo que consideraba un intervencionismo desmesurado de Estados Unidos en la región. Si piensan en lo que fue, por ejemplo, el golpe de Estado en Chile, en el año 73, esto más o menos para la Ford marcó una señal de alerta de que tenía que generar en la región más capacidad acerca de lo internacional para poder hacer este contrapeso. Y comienza a partir de los 80 esencialmente a financiar muy activamente no solo a esta red real, sino a diversos centros de investigación en América Latina. El Centro de Estudios Internacionales, del cual yo provengo en la Universidad de los Andes y con el cual Gerhard trabajó también muchos años en los Andes, fue uno de esos centros beneficiados por los aportes de la Fundación Ford. Y tal vez lo más llamativo de esos aportes era que partían del supuesto de que el tipo de conocimiento que había que producir debería ser susceptible de ser traducido en políticas públicas. Es decir, la Ford tuvo un claro propósito de influenciar las acciones de los estados de la región
incidiendo en la construcción de conocimiento en América Latina que pudiera luego influenciar la toma de decisiones en el ámbito de la política internacional. Entonces, en el mundo del sur, creo que es muy difícil obviar una reflexión sobre el papel que desempeñan actores internacionales justamente a la hora de condicionar los debates intelectuales que tenemos en el campo. Después de 90 años tenemos el primer Congreso de Relaciones Internacionales en Colombia. ¿Y por qué menciono esta fecha? Porque sabemos que los cambios, la evolución en lo teórico en relaciones internacionales, en la mayoría de los casos tiene lugar cuando los cambios en el contexto internacional presentan retos a los teóricos internacionales que no se puede explicar con el bagaje, con las herramientas que nosotros tenemos. Y este es el cambio que vivimos acá en Colombia o en América Latina en estos días. Hay unos fenómenos que realmente no podemos explicar utilizando las herramientas con que nosotros promovemos como la formación en los Estados Unidos, en Europa o en otros lugares. Y precisamente por esta razón soy optimista. Optimista porque espero que la red con que nosotros estamos ahora trabajando, con que formamos, podemos mejorar la calidad de todo lo que nosotros estamos haciendo en áreas de los estudios internacionales en Colombia y realmente tratar de cambiar esta tendencia que observamos en este momento con la prevalencia de los trabajos descriptivos. Gracias.